los cargos de ingenieros de minas y de geólogos, que por su altísima demanda tal vez son hoy en día las profesiones en personas recién egresadas con mejores remuneraciones. Respecto a los sistemas, indudablemente el tema tal vez es un tema de plataformas tecnológicas, el tema del catastro minero. Para ello el gobierno colombiano ha contado con apoyo del Banco Mundial para encontrar las mejores prácticas tecnológicas que habrán de acompañar y dar el soporte tecnológico en la determinación del catastro minero colombiano. Respecto a la pregunta sobre salvamento minero, en efecto, en la nueva estructura aprobada por el Gobierno Nacional en función de los decretos de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al presidente para reformar la administración pública, en el decreto de creación de la Agencia Nacional de Minerales se crea la vicepresidencia de fiscalización y seguimiento de proyectos. En esa vicepresidencia se creará una de las gerencias que habrá de trabajar el tema de salvamento minero. Ese será uno de los grupos que recogerán la importante experiencia que ha logrado en particular en los últimos 6 u 8 años Ingiominas en la búsqueda de las operaciones de salvamento minero. Esta es una responsabilidad exclusiva de la autoridad minera. Hoy en día hay unos equipos de trabajo altamente comprometidos en ese tema, como la misma pregunta lo insinuaba. Fue una operación de rescate de unos mineros que muchas veces de manera silenciosa y con un altísimo rigor técnico y de compromiso vienen adelantándose por parte de estos grupos de salvamento minero. La nueva estructura preservará y fortalecerá esas estructuras. Finalmente, respecto a la pregunta sobre aprobación de solicitudes, al hacer referencia en mi intervención que se ha intervenido el 95% de las solicitudes, no quiere decir que se hayan resuelto el 95% de las mismas. Normalmente la tasa, digamos, por cada 100 solicitudes que se presentan, la tasa de proyectos o de solicitudes que pasan a contratos de concesión minera fluctúa entre un 10-15%. Puede que algo de ese mismo tenor o de ese mismo porcentaje quede en este tema. Es de esperarse. A la fecha ya se están suscribiendo los primeros 100 contratos de concesión producto de las evaluaciones. En eso se encuentra actualmente la dirección del servicio minero en la suscripción de esos primeros contratos, y terminadas las actividades de evaluación seguramente los porcentajes responderán a lo que históricamente ha ocurrido en solicitudes que se convierten en contratos de concesión. Creo, ministro, haber contestado las preguntas. No sé si existe alguna. Muchas gracias, doctor Paredes. Señor viceministro, usted puede hacer un comentario sobre los temas de descongestión. Sí, ministro, gracias. El viernes precisamente estuvimos revisando con el director de Ingiominas y el equipo encargado de este tema, y creo que es importante que la ciudadanía conozca unas cifras de cuando se hizo la suspensión de recepción de solicitudes. Había más o menos unas 19.000 solicitudes represadas, de las cuales unas poco menos de 15.000 correspondían al Ingiominas. Sobre esto hay unas fases. Primero hay una fase de estudio, luego se falla, por llamarlo de alguna manera, una primera instancia. Ahí se pueden presentar unos recursos y luego se toman decisiones en forma definitiva. Si uno mira esas casi 15.000 solicitudes, el 31%, o sea, casi una tercera parte, ya se definieron en forma definitiva. Ese llamado, ese que podríamos llamar fallo preliminar, es casi un 40% de ellas, y en estudio está todavía un 23%, es decir, ese proceso de descongestión ha ido avanzando rápidamente, y es indispensable que la Agencia de Minerales reciba un proceso, un esquema de procesamiento de las solicitudes ágil, para que pueda caminar, digamos, para que pueda fortalecerse, nacer bien y fortalecerse. Entonces creo que son cifras importantes que muestran el trabajo grande que se ha hecho de descongestión y que muestran que quizá el problema más crítico, uno de los más críticos que tiene el sector, lo va a recibir en mucho mejores condiciones cuando arranque en forma la Agencia de Minerales. Muy bien, muchas gracias. Doctor Imitola, ¿cómo se va a socializar el Plan Energético Nacional? Es una pregunta que realizó uno de los participantes. Sí.
Sí, el Plan Energético Nacional, como lo mencioné al comienzo de la presentación, arrancó con la participación de más de 500 agentes en 4 talleres, en los cuales se levantó la información necesaria para su estructuración. A finales de este año estamos terminando, digamos, la edición del documento preliminar que va a ser socializado nuevamente con esos agentes, porque aquí el compromiso fue ese, y que nosotros esperamos que en el primer trimestre del próximo año ya haya sido expedido y adoptado por parte del Ministerio. Hay que aclarar en este sentido que toda la información que se ha recogido en el marco de esta herramienta o de la formulación de esta herramienta ha sido previamente discutido al interior de los organismos de gobierno. Hemos trabajado con el Ministerio de Minas en sesiones bastante largas, la última se realizó hace unos 15 días en las instalaciones de Cafán, y ahí tuvimos la oportunidad de discutir internamente lo que se va a someter a consideración de los agentes. Muy bien. Había, perdón, ministro, una segunda pregunta, entiendo, relacionada con los sistemas de transmisión regional. A ver, cuando mencioné lo de los sistemas de transmisión regional, era para explicar que las convocatorias públicas que hoy hace la UNME, por encargo del Ministerio, se refieren a la expansión del sistema de transmisión nacional, es decir, lo que se denomina de 220 hacia arriba. Pero ¿qué estamos viendo desde el gobierno? Que en los sistemas de transmisión regional, que son responsabilidad de los operadores de red, se están presentando situaciones que indican que las expansiones a cargo de estos agentes no se están llevando a cabo con la oportunidad requerida, e indudablemente eso está afectando la calidad del servicio en algunas regiones del país. Luego, entonces, desde el Ministerio y con la participación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, venimos trabajando en opciones que permitan a futuro que, en la medida en que estos operadores, dadas unas condiciones, no desarrollen esos proyectos de expansión, entraríamos a desarrollar a través de convocatorias esos proyectos. Muy bien, muchas gracias. Veo que hay ¿Vamos con la intervención de Ciudadanos o continuamos con las preguntas, señor ministro? Combinen las dos cosas, las que tiene ya preparadas. Entonces, y las pues... Vamos a darle la palabra al señor Ciudadano. Nos da por favor su nombre, su pregunta concreta para que pueda ser contestada de manera rápida. Muchas gracias. Mi nombre es Ramiro Restrepo y yo soy el presidente de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Pues no voy a hacer propiamente una pregunta, voy a dejar acá un mensaje para el Ministerio de Minas y para las demás autoridades mineras referente a la problemática grave que está viviendo la minería tradicional en todo el territorio nacional. Bien sabemos que con ese calificativo de ilegales, la fuerza pública ha echado en el mismo costal a los mineros tradicionales y a los mineros ilegales, que bien sabemos la minería ilegal, quiénes son las personas que la hacen. Esta semana sufrimos en el Bajo Cauca antioqueño una serie de operativos donde fueron detenidos y judicializados 45 mineros tradicionales de esa zona. Al día de hoy, la maquinaria aún sigue incautada, de manera que desde ese momento no han podido seguir desarrollando su actividad. Entonces, como el gobierno nacional no ha hecho la separación, la distinción entre minería ilegal, que la hacen los bandidos, y la minería tradicional o informal, que la hacemos los mineros ancestrales y tradicionales de este país, nosotros el 1 de diciembre, las 250.000 personas que están acogidas, agrupadas en la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, nos vamos a un paro nacional indefinido, porque no queremos ser bombardeados, como en reiteradas ocasiones el señor ministro
lo ha dicho por los medios masivos de comunicación, que la minería ilegal hay que bombardearla como a los laboratorios de narcotraficantes. Entonces, como estamos en el mismo costal, nosotros no vamos a esperar a que nos bombardeen, a que nos dañen la maquinaria o a que maten nuestros trabajadores con bombardeos desde el aire con la Fuerza Aérea. Vamos más bien, sensatamente, de manera civilizada, a suspender las actividades a partir del 1 de diciembre para evitar que el problema sea aún mayor. Muchas gracias. Nos han llegado preguntas también a través del correo electrónico para los diferentes sectores. Uno de ellos es por parte del señor ciudadano Jorge Forero González. ¿Qué entidad es responsable a nivel nacional del manejo y operación de los embalses existentes? Si es que existe algún ente coordinador, o cómo se controla su operación a nivel nacional, tanto de los embalses de las centrales hidroeléctricas como de los otros sistemas, como son los de los distritos de riego, dada la situación que se presentó a finales del año 2010, cuando hubo 5 embalses de centrales hidroeléctricas que llegaron al máximo de su capacidad, presentando un riesgo inminente para las áreas aguas abajo de las presas. Otra pregunta que tenemos por parte de la ciudadana María José Quiñones, de la ciudad de Manizales. Sí. Hemos visto un comercial de cambio de cilindros. ¿Hasta cuándo tenemos plazo quienes usamos estos para poder hacer el cambio? Una pregunta más para el sector hidrocarburos. La formula la ciudadana Sandra Marcela Niño, consultora independiente. Respecto de la reestructuración del sector, ¿cuál es la finalidad de que el Ministerio de Minas y Energía mantenga la función de fijar el precio de la gasolina y ACPM cuando la CREC fijará los precios de la cadena productiva y regulará todas las actividades asociadas con este servicio público? Señor ministro. Muy bien, muchas gracias. Había una pregunta atrás. Señor ministro, señor viceministro y señor director de Ingeominas, he puesto atenta nota de las cifras que han dado de estudios de propuestas de contrato de concesión minera y por ningún lado me dan tiempos razonables. El doctor Paredes citó en su intervención que de las 19.300 propuestas se han intervenido en 95. Yo entiendo que están en etapa precontractual, que hay evaluaciones técnicas y evaluaciones jurídicas. Mi pregunta, que fue formulada por escrito, es muy clara y concreta, y usted la respondió parcialmente y el señor viceministro también. Lo que pasa es que las cuentas no se ajustan a un tiempo razonable. Si de las 19.300 propuestas, el 10%, tan solo el 10%, salieran para contratos de concesión, estaríamos hablando alrededor de 1.900 contratos de concesión. Hace un año está suspendida la recepción de contratos, las propuestas de contratos de concesión. Y acaba de decir el señor director de Ingeominas, ahora no sé si va a ser el nuevo director del Servicio Geológico Colombiano, que tan solo están en el escritorio del señor director del Servicio Minero 100 minutos de contrato de concesión. A esa rata de evaluación, a esa rata de adjudicación, es decir, no se necesita ser un eminente economista de Harvard para establecer cuántos años más requeriremos los mineros que estamos esperando hace 6, 7, 10 o 5 o 6 años que se nos resuelva de fondo nuestras propuestas de contrato de concesión. Es clarísimo y entendemos perfectamente que hay una etapa de evaluación técnica, una etapa de evaluación jurídica, que hay unos recursos de ley, unos recursos de reposición, que con 100 contratos de concesión, cuando no se reciben propuestas de contrato de concesión, ¿qué va a pasar en febrero cuando nuevamente se puedan presentar propuestas? Esa es la pregunta. O sea, la cifra concreta que usted dio fue 100 minutos, y creo que en el transcurso de este año no ha habido ni una sola minuta de contrato de concesión. Yo entiendo el esfuerzo, pero me parece que es bastante insuficiente, y es bueno que el ministro y la opinión pública conozcan esta problemática. ¿Qué va a hacer después de la fiscalización minera? Gravísimo problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta acá para terminar. Gracias, ministro. Mi nombre es Juan Carlos Yepes, presidente de Defendipetróleo Nacional. Representamos 2.500 estaciones de servicio del país. Más que una pregunta, ministro, es una ratificación